Bueno, primero que todo vamos a explicarle qué es una EPS y qué es una IPS, porque últimamente los están confundiendo con esa terminología, con esas siglas, que una EPS, que van a quitar las IPS y todo eso, y cosas que no son. Entonces pues ayer escribí algo, pero bueno, tuve un turno de 18 horas y no me dio tiempo de explicar bien las cosas, así que ya estoy un poco más descansado y ya vamos a explicarla. Entonces comenzamos. Lo primero que debes de tener claro es que el Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene diferentes términos, los cuales son de interés marcar una diferenciación clara para evitar confusiones. Y estos términos los saco de la ley 100 y de sus respectivos artículos. Después yo daré la opinión de lo que pienso sobre una EPS, sobre una IPS, y aclararé sus dudas. Entonces, existen dos términos que son la EPS y la IPS, creadas a partir de la ley 100, expedidas el 23 de diciembre de 1993. Las IPS y EPS forman parte del sistema de salud colombiano, por lo cual resulta clave que puedas entender qué son y cuáles son sus funciones. Entonces, ¿qué son las EPS? Según la ley 100. Empecemos. Lo primero y lo más importante es que entienda que la EPS significa entidades promotoras de salud, de acuerdo con lo señala el artículo 177 de la ley 100 de 1993. Estas entidades son las responsables de la afiliación, el registro de los afiliados, el recaudo de las cotizaciones. Adicionalmente garantizan a la prestación de los servicios previstos en el plan obligatorio de salud. POS, dirán unos, pero que ya se llama de otra forma y eso. Sí, se llama de otra forma, sí. Pero ese es el término que están utilizando los medios tradicionales, el POS. Entonces, pues basémonos en eso, en el POS, que es el plan obligatorio de salud. Entonces, para vincularte tú a una EPS, pues tienes que hacer una gestión, llevar tus documentos, tu CISBEN y todo eso, y ahí te afilias. Ya. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de una EPS si en realidad las cumplieran? La primera, yo creo que es establecer mecanismos que permitan el acceso a los afiliados y sus familiares a los servicios de salud en todo el territorio nacional. La segunda sería como definir procedimientos que garanticen el acceso a los afiliados y sus familias en caso de enfermedad. A las IPS, por medio de convenios o contratos, pues se le hace un contrato para que puedan atender a su población. La otra sería promover la afiliación de grupos no cubiertos. La población de grupos no cubiertos son los que actualmente están sin seguridad social. Cuarto, fijar procedimientos para controlar la atención integral, eficiente y oportuna y de calidad de los servicios prestados por la IPS. Bueno, esos son términos que son de la ley 100. Entonces, ¿qué son las IPS? Las IPS son las instituciones prestadoras de servicio, es decir, todos los hospitales, clínicas, empresas sociales del Estado, centros de salud, todo eso donde se prestan los servicios médicos, tanto de urgencia como de consulta o consulta externa. Estas IPS son contratadas por la EPS con el objetivo de dar cumplimiento a los planes y servicios que estas ofrecen a sus usuarios. No obstante, las EPS
las encargadas de cancelar todos los gastos médicos que generan sus pacientes a la IPS. Entonces ahí es donde está el problema, porque la EPS es, como ya se le dijo, una entidad promotora de salud, la cual le hacen un cobro a la IPS, que es la institución prestadora de salud, por los servicios. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde va la gente cuando le sucede algo? Cuando tiene una emergencia médica, la gente va es a un hospital, ¿cierto? A una clínica, a un centro de salud, a cualquier, pero no va a una EPS, va a una IPS, porque los hospitales, clínicas y todo eso son IPS. La EPS viene siendo como que una barrera, por así decirlo. Y ahí sí ya voy a empezar a dar mi opinión sobre qué opino yo sobre la EPS y la IPS, sabiendo de que ya tenemos definido los conceptos básicos de ellas. Entonces, la EPS, ya promotora de salud, en realidad no es que sea promotora, porque no se da el proceso de promover la salud, en evitar la enfermedad. Ellos están haciendo las cosas como que al revés. Ellos les conviene que se dé la enfermedad para facturar más. Aparte de eso, limitan a uno como médico a ciertas cosas que nos limitan bastante. Si uno manda algún medicamento o un examen a algún paciente, algún medicamento que es considerado no post, entonces nosotros tenemos que llenar un formulario en el que dice: no existe algún medicamento que puede reemplazar a ese, algún genérico que lo pueda reemplazar, y una cantidad de preguntas allí. Pues si no lo mandes, porque no lo hay, porque para eso hay los principios médicos, para eso no lo hay. Entonces uno tiene que llenar eso para que ese medicamento lo pueden autorizar, y de allí a que lo entregue la farmacia con la que tienen contrato, ahí es el meollo también, porque eso demora una cantidad. Otros son los exámenes, ya serían exámenes médicos, que son los que uno como médico le manda a una persona. La persona llega, dice, a una consulta externa, por ejemplo, y dice: no, lo que pasa es que yo me siento con fiebre. Uno coloca como que el ojo clínico y no solamente ve fiebre, sino que ve otras complicaciones más. Entonces uno dice: bueno, pues ya pedirte como que un recuento de plaquetas, por así decirlo, en términos un poco no utilizando tan sofismas médicos, para que sea fácil de entender. Un recuento de plaquetas. Eso sí pasa de que ese recuento de plaquetas que yo le mando, digamos, hoy al paciente, o se lo mandé hace 20 días o 30 días, me lo trae hoy. Y cuando yo veo, ya el paciente no es que no necesite eso, ya el paciente tiene dengue hemorrágico, en algo que se podía prevenir haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? También con las EPS, que las EPS reciben un giro directo por parte del ADRES, y ahí no se sabe qué pasa. Si las cosas fueran claras, serían como, por ejemplo, cuando a ti te mandan una mercancía por cualquier empresa,
y te dan una guía con un número en que tú vas verificando por dónde va o qué ruta cogió, si ya está en el despacho para la llegada al barrio donde la persona lo mandó. Si eso se hiciera en la EPS, pues diría uno, bueno, pues ya llegó a la EPS y ahora qué, pues no se sabe, en realidad no se sabe qué se hace la plata allí. Es por eso que muchas personas, cuando cierran las EPS, ¿qué pasa? Lo que hacen no es capturarlo, sino que le dan una muerte para no ejercer cargos públicos durante 15 años. O sea, y toda la plata que él se robó le sirve para vivir 15 años y más. Entonces puede trabajar en el sector que no tenga nada que ver con el sector público. Entonces, pues qué habla, qué cosa tan bonita, ¿no? Entonces eso sería la opinión que yo tengo sobre la EPS y la IPS. Entonces, la IPS en sí, ¿qué es? ¿Y para qué sirve? Hombre, la IPS es donde ustedes van. Siempre que a ustedes les sucede algo, van a una IPS para que los atiendan. Ahí está el personal médico, enfermería, personal farmacéutico, todo el personal médico integrado para atenderte. Entonces, a donde tú vas es a una IPS, nunca tú vas a una EPS. Entonces tienen que tener claro esas dos siglas, EPS, IPS. Yo voy siempre es a una IPS para que me atienda el médico. Yo voy a una EPS a pelear para que me den una autorización, porque esa es la barrera que tiene la EPS. Bueno, entonces pues eso es como que una explicación sobre eso. Entonces nos preguntan que si los regímenes especiales en la oratoria que hizo la ministra de Educación, la ministra de Salud, ella habló de que va a mejorar tanto este sistema que lo más probable es que los de régimen ese especiales, pues quizás se cambien al régimen que va a entrar en debate muy pronto. Entonces están diciendo que las prepagadas se van a acabar, y eso es totalmente falso. Si tú tienes la capacidad de pago para pagar una prepagada, tú lo puedes hacer, no hay ningún problema. Nadie va a interferir de que tú hagas ese pago, porque ese dinero es tuyo y tú puedes contratar y hacer con tu dinero lo que tú desees. Entonces también en una entrevista que creo que es Néstor Morales, algo así, bueno, el man ese de la radio coge un solo minuto de 2 horas con 32 minutos que habla la ministra junto con la asociación médica, y dice de la autorregulación médica y saca un minutico allí. Entonces, ¿qué es autorregulación médica? En el sentido, pues ya obviamente médico. Autorregulación médica es que, por ejemplo, va un paciente, el paciente manifiesta que, supongamos un ejemplo, se cayó de la silla y para no golpearse la cabeza, él coloca pues el antebrazo. Entonces, ¿qué es la autorregulación allí? ¿En qué se basa la autorregulación allí? De que tú no puedes hacerle una resonancia magnética a un paciente que llega con una fractura allí, no. O sea, tú lo que tienes que hacerle es una radiografía básica. ¿Por qué? Porque lo más probable es que haya habido una fractura tanto de radio como del cúbito,
que son los huesos del antebrazo. Entonces ahí es donde se ve la autorregulación. Eso es en exámenes y eso. Otra cosa sería una autorregulación en medicamentos. Supongamos que va un paciente que es hipertenso y le mandan losartán, hidroclorotiazida, amlodipino, bueno, también le mandan omeprazol y el hidróxido de aluminio para calmar eso. Pero ¿qué pasa? De que si ese paciente va acompañado, digamos que una muchacha, la muchacha con la que va acompañado el señor hipertenso, le dice: doctor, yo creo que para ver si me le manda algo a la hija mía, porque yo creo que ella tiene un brotecito en las piernas. Y el doctor ahí es donde se tiene que autorregular y decir: no, trae a la niña y nosotros la evaluamos. Pero muchos médicos lo que hacen en la autorregulación es que se la violan. Entonces mandan el tratamiento del señor y abajo colocan albendazol suspensión, clotrimazol crema tópica, betametasona crema tópica, crotamitón crema tópica, ivermectina, dependiendo del peso, tantas gotas. Entonces no se pregunta, pues ahí no hay autorregulación. Entonces también en eso fue lo que hizo hincapié la ministra, en la autorregulación médica. No es que el médico le van a quitar funciones, no, hay que ser sincero y autorregularse. El poder hacer las cosas no significa de que tú puedes mandar a hacer exámenes y mandar medicamentos a diestra y siniestra, porque ahí sí quiebras el sistema totalmente. Entonces pues esa es como que la explicación que tengo que darles. Y yo creo que ya ahí está bastante claro. Ahí le pido disculpas a algunas personas que comentaron de que pues pues hubo mala redacción, hubo tal cosa, sí, hubo mala redacción y todo eso. Yo solo escribí en 12 minutos. Nos llamaron de que venía una ambulancia con un herido o 3 heridos, si no estoy mal, sí, 3 heridos venían. Entonces me tocó hacer eso en 12 minutos rapidito, y a veces uno como médico escribe rápido y a veces ni se entiende, si es a mano no se entiende, y acá pues nos volamos una cantidad de comas y todo eso. Así que allí 1000 disculpas. Ahí sí tienen toda la razón. Yo creo que los otros editores deberían de coger y editar eso y colocar colocar las comas, los puntos y todo eso. Pero es normal, tenía un turno, ya llevaba 18 horas allí en la clínica donde yo trabajo. Entonces pues ya estaba un poco exhausto y ya venía una urgencia. Entonces pues espero que me disculpen, y también pues espero que esos términos ya hayan sido aclarados. Entonces pues no siendo más, me despido de ustedes y ojalá tengan, no sé, si tienen alguna pregunta o algo así por el estilo, pues aquí pues se la respondo, ya que hay 29 conectados. Si hay alguna pregunta o algo así por el estilo, háganla dentro de un momento, porque a las 10 agarro turno otra vez de nuevo.